Uf, ahí sí no estamos de acuerdo para nada. Alejandro y yo siempre estamos de acuerdo, Ya sé siempre a qué todo va. está bien. Pero cuando hablamos de hijos, como nuestros futuros hijos algún día, yo sí tengo a mi hija o a mi hijo que tiene unos como 16 años, 17 y que ya tiene un tiempo con su enamorado, no hay problema que el enamorado o la enamorada venga a dormir a la casa. Nada, O señor. No, 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 no. La casa se respeta. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy estoy nuevamente con mi esposo Alejandro para hacer este video. Hola chicos, nuevamente. Bueno, para los que no han visto el anterior video, les invito a verlo. Ahí hablamos un poquito sobre lo malo, lo bueno y lo raro de tener una esposa gringa. Entonces el día de hoy será su turno. Yo les contaré todo, un montón de anécdotas de cómo es nuestra relación en términos de cosas malas, de cosas buenas y de cosas raras. Así que sin más que esperar, empezamos. Algo que tienen que saber es que yo no sé nada de lo que ella ha apuntado, entonces me las va a lanzar así y bueno. Sí, así nomás. Y lo vamos a repetir para los que no han visto el otro video. Bueno, hablamos en general, pero sabemos muy bien que no todas las personas latinas o no todas las personas del norte son iguales antes que me lo escriban. Y también, bueno, es sin ánimos de ofender a nadie, solamente Es para simplemente para divertirnos. poder entretenerlos a ustedes. Sí. Entonces, primera cosa mala. Ok, voy a empezar suavecito, ¿ok? Porque si no me va a decir, Dios mío, ya quiero parar el video ahí. Ya. Tener un esposo latino significa que vas a llegar tarde en cualquier lado. Así de simple. En cualquier lado, porque tú vas a estar así, ay Dios mío, la hora, me voy a despertar a tiempo para alistarme, para salir, porque tengo mi cita al odontólogo a las 11. Pero nunca vas a llegar a las 11 si vas con tu esposo latino. Bueno, creo que en general la sociedad latinoamericana está un poquito más relajada con el tiempo. Sabemos que no estamos también en un país que tiene pues transporte público, que pues está conectado rápidamente de un lugar a otro. Sabemos muchas veces que tenemos mucha congestión por las pistas tan cortas que tenemos, entonces siempre puede haber quizás una demora de entre 5 a 15 minutos por la congestión que hay en el tráfico. Si bien muchas personas también tratan de llegar a la hora, pero sí, de por sí estamos más relajados con el tiempo. Es verdad por lo del tráfico, porque a veces por más que quisieras y a veces como yo realmente salgo temprano y todo y a veces llego tarde igual y de verdad me siento tan mal, me estresa, pero si Alejandro está como tranquila, igual ni te van a entender No, sí, todavía. y más sobre todo cuando son amigos que te dicen, nos reunimos a las 10. No, a las 10 recién están saliendo. No es que Eso es van a lo estar peor, a no, las 10. ni siquiera, No, bueno, y sí, eso, y eso. y eso. Entonces, depende mucho. Entonces, sí, somos un poquito más tranquilos, más relajados con lo que es el tiempo. No estamos estresados que la hora es la hora. Sino hay Sí. un refrán que dijimos incluso, que hay un refrán que decimos nosotros que es hora peruana, hora peruana. Sí, exacto. El próximo punto es que los latinos en general toman a la ligera las leyes. ¿Okay? Por ejemplo, con el carro, si tengo que ir al banco y yo hablo, bueno, en relación a mi esposo, pero sé que hay muchos que se van a reconocer. Entonces, me voy al banco y Alejandro me dice, ya te voy a esperar ahí en el carro. ¿Ya dónde me vas a esperar? No, ahí nomás. Ahí nomás hay una línea amarilla. ¿Cómo que me vas a esperar ahí? Ahí nomás, al toque, 5 minutos, al toque. No va a pasar nada. Y yo todo el rato que estoy en el banco pienso, ay Dios mío, ahorita voy a salir el policía, estará ahí arrestándolo, ay Dios mío, y estoy así en el banco, ay Dios mío, porque sé que es la ley. No se puede hacer. Y eso me hace estresar un montón, porque cada vez que estoy como incumpliendo la ley, para mí no se puede, y eso me estresa mucho. Tal como el hecho de tocar el claxon, eso no se puede por la ley tampoco, aunque no pasa nada, o a veces voltear en un lado, como muchas cosas en relación con los carros sobre todo. No, tienes mucha razón, es una mea culpa que voy a hacer. No sé si será en todo el mundo, pero bueno, en mi caso sí, a veces me tomo esas atribuciones de que no hay realmente alguien que te diga, no puedes hacerlo. O sea, se dice que no puedes hacerlo, pero no hay alguien que te realmente presiona a ese punto. Sí. Pero lo que sí, eres tú una persona muy respetable con las leyes. Incluso, por ejemplo, como ya saben ustedes, nosotros viajamos con un amigo más que nos ayuda con lo que son el tema de grabaciones.
que es Mauricio Films, síganlo en Instagram, ¿ok? Y pues sabemos que siempre estamos en contacto y pues porque estamos trabajando juntos, pero para Verónica es apenas salimos de la puerta a la calle, todos con mascarilla. No importa si estamos dentro del carro y que estamos a 8 horas de la ciudad o que no hay nadie alrededor. Tienes que estar con tus mascarillas porque por ley tienes que estar con mascarilla. Yo digo, pero si estamos los tres, siempre estamos en contacto los tres, ¿por qué tengo que tener la mascarilla? No, porque es la ley. Bueno. A veces hay algunas cositas que me parecen un poco mal, porque de hecho tenemos unos amiguitos aquí. Hay algunas cositas que me parecen un poquito mal, porque muchas veces los latinos, si no hay castigos, lo van a hacer igual. Como que hablamos de cositas sencillas con los carros, voltear o la línea amarilla, como que cositas como... Un ratito. Stop. Hey, vienen a hacer su show aquí. Mauricio Films. Okay. Disculpen chicos la interrupción. Vino aquí un amiguito a visitarnos y no se quiere ir. Entonces, no lo vamos a votar. Ya, entonces para terminar el punto, sí encuentro que eso de tomar a la ligera las leyes es algo malo en mi opinión, porque es como que cuando no hay castigos, bueno, no importa, lo hacemos igual, porque sabemos que nadie va a hacer nada. Entonces, cuando son cositas así como que en la calle, línea amarilla o voltear en un lado, como no son cosas tan graves, pero veo a veces como que en el país, en Latinoamérica en general, que pasan cosas como graves y es como que no importa, nadie me va a chapar, los policías no van a hacer nada. Muchas veces creemos, es el hijo de tal, por eso no va a pasar nada. Soy el hijo de tal, por eso como que pasa. O pagar a los policías y que no pase nada. Eso es lamentable, es lamentable. No llego a esos puntos, obviamente, pero sí, a veces... no dobles aquí y doblo ahí. Entonces, sí. Sí, entonces ya, me da culpa. Ya, entonces el próximo punto con cuál voy, en una otra cosa mala de tener un esposo latino. Ok, ya, voy a decir eso. Ok, cuando hablamos de hijos, de cómo los vamos a educar, ahí sí no estamos de acuerdo para nada. Alejandro y yo siempre estamos de acuerdo, siempre todo está bien. Pero cuando hablamos de hijos, como nuestros futuros hijos algún día, es un tema de discusión. Yo estoy como, sí, claro, que se vea la fiesta, no hay ningún problema, en mi opinión, como yo cuando tenía 15, 16, podía ir a las fiestas, no pasaba nada. Y de ahí cuando hablamos, por ejemplo, que yo sí tengo a mi hija o a mi hijo que tiene unos como 16 años, 17, y que ya tiene un tiempo con su enamorado, no hay problema que el enamorado o la enamorada venga a dormir a la casa. Nada, señor. Espérate. O que la chica o el chico vaya a dormir a la casa de otra persona, porque así es en Canadá y también cuando hablábamos, cuando comparábamos con la cultura rusa, era igual, es como que normal, como que el enamorado va a venir a dormir a la casa, etcétera, y normal. Para nada, no. La casa se respeta, es lo que a mí me han enseñado desde pequeño y tanto mis hermanas como mi persona ha respetado la casa. Cualquier cosa que quieran hacer, afuera. En la casa no. Pero es que para mí... Pueden venir a visitar en la sala, habitación. No, la habitación es solamente para... Tu habitación es para que tú duermas, no para que... Si quieres hacer tus cosas, en otro lado. Pero en mi opinión es mucho mejor que estén en la casa o para hacer una fiesta o lo que sea, para dormir con su enamorado o enamorada, que de ir a alquilar un motel o algo así. Bueno. Es mi manera de pensar, me han criado así, sí, de verdad. Yo lo he respetado, creo que para mí ha sido bueno, pienso que no puede haber tanto libertinaje a ese punto, se puede dar una libertad, sí puede tener enamorado, no hay ningún problema, obviamente sé que están haciendo cosas, voy a decirle pues que tienen que tomar las medidas de precaución necesarias, pero tampoco no apañar. Y de verdad que eso es todo un tema cada vez que hablamos, porque en realidad yo pienso que crecí en una familia bastante liberal, pero de todas maneras yo era una persona suficientemente madura para hacer las cosas bien y yo creo que soy una buena persona, entonces por eso pienso que los adolescentes, como cuando están bien, como un buen entorno obviamente, que son bastante capaces de reflexión y tomar buenas decisiones. Yo confío bastante. Ya, próximo. Bueno, vamos a hablarlo más tarde. Ya, próximo punto. Ok, es el último, de hecho.
de las cosas malas, de ahí cosas buenas. Ya, lo malo es acerca de los prejuicios. Lo hablamos un poquito en tu video, pero yo muchas veces las cosas que escucho, las cosas que la gente podría pensar, es que yo te mantengo. Por el hecho que yo soy del norte, yo obviamente tengo plata, yo obviamente tengo una mejor educación y cosas así, como lamentablemente escucho muchos comentarios así, como que yo tengo plata, que obviamente mi educación es mucho mejor que la tuya. A veces tal vez la gente puede pensar que yo soy más inteligente, porque ustedes viven en el tercer mundo. Sí, hay cierto prejuicio al pensar que todo lo que viene de afuera es mejor que lo que hay aquí. Está mal eso, o sea, no por el hecho de que tú vienes de Canadá, tienes una mejor educación que yo. Exacto. Depende de cada persona al final, depende de cada persona qué tan inteligente sea, qué tanto haya explotado la inteligencia que tiene. Y no la nacionalidad. Exacto, no por el hecho que, es nacionalidad de su cabeza, ya está. Eres inteligente y tienes dinero. O sea, no es que en su visa ya está con $100,000 y... No. Sí. Depende de cada uno. Hay muchas personas que obviamente van a hablar así porque por parte de su ignorancia, ¿no? Parte de su ignorancia de creer que todo lo de afuera es mejor. Parte de su ignorancia de creer el que viene de afuera tiene plata. Entonces no es así. Depende de cada uno nuevamente. No es un hecho que engloba a todo el mundo. Y también al inicio, en nuestros inicios, por el hecho de que los latinos tienen la sangre caliente, habían unas amigas mías que pensaban que tal vez que me podrías ser infiel, cosas así, porque son los prejuicios también que del norte tenemos hacia las personas, acerca de las personas del sur, por el hecho que bailan, que son alegres y todo eso, que es como que te podrías ser infiel. No, eso ya depende de cada persona. No depende realmente de una nacionalidad, depende realmente de la persona que tan respetuosa sea. Y algo que yo creo es, no puedes cambiar 10, 15, 20, 30 minutos, o 1 hora o 2 horas de placer por lo que te llena el corazón. Hay que ser bastante congruentes en nuestras acciones con lo que decimos. Entonces, si hay algo que te hace feliz, ¿por qué cambiarlo por un ratito de placer? Entonces, Efímero, sí. es efímero. Si bien es algo bueno el hecho de que Vero sea una persona celosa, no es como que, ay, ¿con quién estás hablando? Es genial, es genial. Ella confía bastante y yo también confío en ella muchísimo. Sé que no pasa de ese momento por nuestras cabezas o mirar a otra persona. No necesariamente porque eres latino Exacto. eres infiel. No, son prejuicios. Exacto, los prejuicios, pero sí, por una relación intercultural pasamos bastante por esos prejuicios y estoy segura que las parejas también que nos ven pasan por lo mismo. Ahora hablamos de lo bueno de tener una pareja latinoamericana. Entonces, en este caso, los chicos latinoamericanos, en general, la gran mayoría son bastante caballeros. Y eso es algo que nos gusta. Obviamente, como tú lo mencionaste, somos bastante independientes, pero de todas maneras, esos pequeños detalles, el hecho que son románticos, es algo que nos conquista. Oh, Dios mío, nos encanta. Es lindo dar el trato a tu pareja, ¿no? El trato que se merece. Y es mucho más bonito cuando no te lo exige la persona, sino nace de ti. O sea, no que ella me diga, tienes que tratarme así. No es necesario traer, no sé, bajarle la luna o traer Exacto. enorme, sino a veces Pequeños cositas, detalles. pequeños detalles. Yo sé que, por ejemplo, a ella le encantan unos chocolates o unas galletas y voy a bajarme quizás del bus o de donde estoy manejando y pues le llevo a la casa y le llevo unas galletitas para que coma un ratito, que guste un poco, porque yo he pensado en ella. Entonces, quizás esos detallitos hacen que tú sientas, wow, trajo esta galletita durante todo el trayecto de 1 hora, 2 horas, para que yo me la coma. Entonces, ella también hace lo mismo. Entonces, es parte de, pero creo que sí, en general, el latinoamericano, el hombre latinoamericano, se le ha criado de esa manera, de que tiene que ser muy atento con las mujeres. Sobre todo la generación que nosotros tenemos. Nuestras madres nos han enseñado eso. Tienes que ser atento con las mujeres. Sí. Entonces, a veces se aprovechan de eso, sí. Pero, bueno, en este caso tú no te aprovechas para nada. Sí. Otro punto muy positivo del hecho de estar con un esposo latinoamericano es el hecho que nuestros hijos serán
criados en un espíritu de mente abierta, porque obviamente el hecho de estar en una familia como mitad peruana, mitad canadiense, de todas maneras ya estás confrontado a esta diferencia entre las culturas, los idiomas, las tradiciones, los valores y todo. Entonces yo creo que será algo muy positivo, porque no es algo que va a tener que aprender creciendo con sus experiencias, sino que ya va a estar en un nido, en un entorno así como muy abiertos con todo, y creo que eso va a ayudar bastante a que no tenga prejuicios. Sí, creo que es algo bueno eso porque justamente va a hacerle ver que tienen culturas completamente diferentes, una a la otra. Entonces eso va a abrirle bastante la mente de no ser prejuicioso, de ser respetuoso con una cultura con la otra. Entonces es mucho más sencillo poder aceptar también otras culturas que vengan. Exacto, sí. Sí, sí, sí. Porque a mí lo que me ayudó a hacer mente abierta, a tener la mente abierta, de hecho fue cuando empecé a viajar, pero antes de eso estaba en mi pueblo, todo lo que conocía, todas las personas eran blancas, eran quebequenses y nada más y de mi pueblo, entonces no sabía nada de inglés en ese momento cuando era muy joven, tampoco de español aún menos, entonces el hecho de viajar eso me ayudó, pero creo que desde pequeño ya estar en un entorno así va a ayudar bastante. Entonces, el próximo punto, que es muy bueno en mi opinión acerca de los latinoamericanos en general, son los valores familiares. De verdad que lo hablamos un poquito en el video anterior, pero el hecho que para nosotros en el norte somos más individualistas, entonces el hecho de ver que aquí es muy importante la familia y es lo primero. Cuando pienso en Alejandro, sé que su familia le importa un montón y que siempre va a hacer todo para que estén bien, que estén felices y ayudarse entre ellos. Algo que yo siempre le digo a Berito es como, bueno, yo quiero que mis hijos te quieran tanto como yo quiero a mi madre. Mucha gente, bueno, y mis hermanas también como quieren a mi madre. Mucha gente a veces comenta cuando llevo a mi madre de viaje y decir, que no pueden viajar juntos, solamente los dos. Sí, lo hacemos, definitivamente. Pero si tengo la oportunidad de poder regalarle a mi madre un viaje y pagárselo y pues llevarla quizás a comer a un lugar que le agrada, ¿por qué no hacerlo? Si ella tanto sacrificio ha hecho por mí, ¿por qué yo no retribuirle un poquito mientras que ella esté en vida? Porque al final, después nos arrepentimos cuando ya no tenemos a nuestros padres y decimos, uy, ¿qué no daría por ver 5 minutos con mi padre? Hoy, tú lo tienes ahora, lo tienes hoy. Entonces, vamos, o sea, llévalo de viaje, sácalo a comer. Si no tienes quizás mucho dinero para hacerlo, prepárale una comida que obviamente quizás puedes hacerlo. Trátalos lindo, que luego no te vas a venir a arrepentir diciéndolo que cuánto le extrañas. Entonces, el momento de amarlos es ahora, no cuando están en una lápida y luego uno se persina y reza, sin burlarme de la religión obviamente, y decir, ay Dios mío, que no sé qué cosa. O sea, eso es lo que yo quisiera, que realmente nuestra familia, que formemos más adelante, crezca con esos valores, que es importante el apoyo a los hermanos y que su madre está arriba, sobre todas las cosas. Sí, eso, bueno, la familia es un valor que desarrollé bastante desde que me mudé aquí y encuentro eso muy importante también y siempre yo también digo, ay, tu madre que venga con nosotros y todo y me gusta mucho sentirse bien en familia, así. Entonces, ahora vamos a pasar a lo raro de tener un esposo latinoamericano. El primer tema es bastante extenso, ¿ok? Porque, Dios mío, eso es todo un tema aquí en Latinoamérica. ¿Qué es todo un tema en Latinoamérica? ¿La comida? La comida, bueno. Exactamente. Ya. Entonces, primero, los latinoamericanos en general son bastante quisquillosos con la comida. Para mí y para las personas del norte es como que un almuerzo ya, un sándwich, una ensalada, ya está, se acabó el tema, es un almuerzo. Pero los latinos es como, no, solamente eso no, necesita sus papitas fritas, sus no sé qué cosa y un refresco, sí, no puede ser un vaso de agua, no puede ser, tiene que ser un refresco, una gaseosa, X cosa, un té, lo que sea, pero no puede ser agua sola. Entonces para mí siempre, me da flojera, es como, yo no tengo tiempo, ya, un sándwich y se acabó el tema, pero no, la cosita, su entrada X, el refresco, y no termina. No estoy de acuerdo para nada con Vero. Para Vero su almuerzo es a veces un sándwich. Eso no es una comida. O sea, no le estoy diciendo que me prepare la comida tampoco. O sea, si lo desea, no, bien. Él lo va a hacer. Yo soy quien prepara la comida en general porque a mí me gusta cocinar. Entonces, pero para Vero es como, almorzamos ya, voy a hacer un sándwich. Eso no es un almuerzo. Voy a hacer una ensalada, ya comí.
No, una comida es una comida. Una comida es incluso un momento para compartir en familia. Una comida en la mesa, todos se sientan al mismo tiempo en la mesa y pues lo disfrutas y comes Sí, algo rico. La comida tiene que ser un placer. yo cada vez que terminaba de comer con su familia me paraba y empieza a lavar mi plato, pero ellas me decían, Rompes, siéntate, Laura, no. como, sí, Rompes ahí la vibra, la emoción, la conversación. bueno, sí, eso es un tema. De ahí siempre quieren carne, 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 carne en todo, ¿ya? Bueno, sobre todo creo que para la gente omnívora, carne nos referimos obviamente a pollo, pescado y vacuno, Proteínas, sí, proteína bueno, sí. de origen animal. Entonces, si no está completo, sobre todo en la comida peruana, tu plato no está completo si no lleva algún tipo de proteína de origen animal. Entonces, Sí, él ve eso y dice, no, no, falta algo, le voy a agregar eso, le voy a agregar eso. Y yo, ay, Dios mío, podemos comer solamente verduras, ¿está bien? No, no parece van que a no. dar verduras, Al parecer no, no, Ya, no, no. también, yo le hago Oh, Dios mío, tantas cosas raras. Yo Sí, te saqué no, tres sí, nada más. espera. No, toda saca la comida, tengo mucho que Ok. decir. Ya. También yo le hago el puré que tanto le gusta y le puré, carne, ya Delicioso. está, se acabó el tema. Y me mira y dice, ¿y el arroz? ¿Cómo que arroz si ya hay puré? No vamos a comer arroz además del puré, pues. Y él, no, 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 un puré con el arroz sí o sí. Y de ahí todo está listo, pero de ahí empieza a hacer su arroz y tenemos que esperar 20 minutos más antes de comer y se vuelve frío. Es que, a ver, yo sé que no toda Latinoamérica está acostumbrado, pero para el peruano el arroz es importantísimo, es una parte fundamental que tiene que estar en tu paladar mientras engulles tu alimento. O sea, el sabor que le da la combinación del arroz con el puré, el arroz con los frijoles, el arroz Todo. con muchas cosas, queda perfecto. O sea, yo veo de verdad, y yo sé que muchos están de acuerdo conmigo, si tu plato es solamente puré y carne, le falta arroz, le falta Le faltan arroz. verduras. Quizás, pero le falta arroz. Ya, bueno, aparte de eso, la pasión por las papas fritas. Lo he visto en muchas personas, sobre todo tú, Dios mío, esas papas fritas. Vamos a parar un toque ahí. Tenemos más de 4.000 variedades de papas. ¿Cómo no te van a encantar unas papas fritas nativas, unas papas guairo, Sí. una papa peruanita, Es una una papa pasión, es amarilla? una pasión. Ey, somos el primer país productor de papa en el mundo, entonces obviamente que algo que es nuestro va a ser apasionante para nosotros en todas las variedades Sí. que hay, en puré, en papa frita, en papa sancochada, en lo Papas que sea, doradas. papas doradas. Que no es como del norte. Una papa es para todo, no, aquí realmente Tenemos el 4 color, tipos. la textura, el sabor es especial para cada papa, somos fanáticos de la La papa. primera vez que vi un lomo saltado, antes que te conociera, estaba aquí a mi primera vez, al inicio, el lomo saltado lo vi y vi las papas fritas dentro del plato. Y dije, ¿qué? Las papas fritas con arroz, con carne, me parecía tan raro. Pero bueno, ahora me encanta, pero sí me pareció Delicioso, como un raro. lomito saltado. Uf. Bueno, sí, todo eso parece que para mí la comida es como que ya tengo hambre, pero tengo flojera, y ya me como una Ginomen y, y se acabó el tema. Pero nunca en la vida, como que por más flojera que tenga, La comida por es más un tarde placer. que sea, va a empezar a cocinar, a cocinar, a cocinar para Es sacar un pecho. arte, Sí. es un arte. La comida es un arte, es un placer, es un momento de compartir con la familia, con los amigos. Es un pretexto para reunirse, es un pretexto para acercar a la gente que quiere, es un pretexto para expresar el amor por alguien. La comida es mucho. Todo. Y finalmente, el último punto que me parecía raro, no digo que es algo malo, pero fue algo bastante chocante para mí al inicio, es el hecho de que tenemos que acostumbrarnos a vivir con toda la familia. Es así en la gran mayoría de las familias latinoamericanas. Es como, bueno, el día que están casados o bueno, que yo en este caso que me había mudado aquí, era como que pasaba de vivir Claro. sola en una casa a vivir con tu familia. Como, Entiendo, bueno, no eran entiendo. tantas personas, pero de todas maneras Sí, con claro. tu hermana. Ahora con tu- sí vivimos, o sea, de manera individual, nosotros en nuestra propia casa y todo. Pero sí, lo que pasa es que no es la misma circunstancia que nos enfrentamos la gente del norte, la gente que vivimos en Latinoamérica. Nuestros sueldos, por más que uno sea profesional,
a los 20, 25 o menos de 30 años no te da lo suficiente para comprarte un departamento, una casa. No, No sí. estamos en las mismas circunstancias de oportunidades para nosotros adquirir también un inmueble como ustedes. Ustedes quizás tienen, apenas sales de la universidad y tienes un sueldo de encima de los $50,000 por año, Sí. mientras que acá sales de acá de la universidad y cobras como alguien que no tiene profesión, que le dicen muchas veces de manera criolla pagar piso, que no me Ujú. parece correcto. Y estás ganando $700, $800 o $1,000 por No mes, te que puedes son comprar 12,000 nada. dólares. ¿Qué te vas a comprar algo si una Ujú. casa te vale encima de los, bueno, un departamento te vale encima de los $100,000? Sí. Y peor aún con las tasas de intereses tan altas que existe, que te piden que tienes que obviamente tener un dinero. Cuota inicial. Y aparte Ujú. de eso, pues el banco evalúa si eres una persona a la cual le puede prestar o hacer el préstamo. Es complicado, es complicado. Sí. No estamos en las mismas circunstancias para poder decir, a los 20 años yo sí voy a tener mi casa. No, es más complicado que eso. Entonces muchas Sí. veces se vive quizás con la hermana, con la mamá, porque justamente es una casa familiar. Sí, exacto. Eso es algo que al inicio no entendía porque a veces habían tantas personas en la misma casa, pero después de haber vivido aquí, lo entendí lo de los sueldos, entendí a qué punto una casa es cara y Es muy también, cara, muy mucho más aparte de cara que eso, Canadá. sí, y muy aparte de eso, les gusta estar en familia, como que de verdad, Nos gusta estar en familia, pero muchas veces es necesidad. bueno, Es sí, necesidad. también. No todo el mundo tiene 100,000 o $200,000 para comprarse una casa. Sí. No se puede. Y bueno, fue muy, sí, como digo, chocante para mí al inicio. Tuve que acostumbrarme, obviamente, de no estar solamente con mi pareja, sino convivir con otras personas. Pero me gustó bastante y hasta cuando nos mudamos los extrañé y todo. Y creo que es algo bonito. Sí, es por las circunstancias en algunos casos, pero de todas maneras es bonito de poder estar en familia mucho más tiempo que en Y Canadá. siempre es bonito también saber que hay alguien en tu casa que pueda recibirte, que Sí, tu cuando casa nunca está llegas sola. siempre hay alguien a Sí, la casa. y la mesa siempre está llena para comer, son momentos que uno comparte en familia y es algo lindo, pues, ¿no? Sí. Y bueno, nada más que eso para hoy. Díganos si quieren una segunda parte. Una Ya, tercera entonces, sería, entonces. bueno, sí, ya hay el otro video anterior, pero si quieren otra parte de anécdotas de pareja, díganos. Y bueno, eso creo que sería todo para hoy. Así nos conocen un poquito mejor, las cosas positivas, como raras, como negativas de estar en pareja con alguien de otro país. Espero que les haya gustado realmente el video. Como les dije al inicio, sin ánimos de ofender a nadie, puro entretenimiento. No generalizamos al 100%, pero sí en la mayoría de relaciones de las mismas características que tenemos nosotros, se da, ¿no? Exacto. Entonces, es así. Bueno, chicos, suscríbanse a mi canal y no olviden tampoco de seguirme en Instagram. Nos vemos, hasta luego.